recording is on. Bueno, dentro de esta clase que va a ser sobre dinámica inmobiliaria y grandes proyectos urbanos, vamos a hablar o tratar de entender cuál fue el comportamiento de la economía, siempre enfocándonos en Rosario, porque son cuestiones muy locales, cuál fue la evolución y cómo se, digamos, relaciona con el mercado, qué pasó en la industria de la construcción, cómo es la relación entre la oferta y la demanda, qué tipos de mercados hay dentro de este gran mercado de suelo, qué elementos inciden en los precios de la tierra, y también vamos a tratar de entender cuáles son los grandes proyectos urbanos, qué tipo de proyectos urbanos hay y cuáles son las tipologías predominantes, ¿sí? Lo primero que hay que entender en Rosario es que el comportamiento de la economía es procíclica, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es como decir que fuera bipolar, ¿no? En momentos de crisis económicas muy aguda, cuando fue el 2001, 2002, por ejemplo, Rosario fue la ciudad con mayor desempleo después de la ciudad de Mar del Plata. Y en momentos de gran auge económico, a partir del 2003 hasta el 2007, que fueron los años de mayor construcción de la ciudad, Rosario fue la ciudad que más se construyó en relación a los habitantes, ¿sí? Que más se construyó en metros cuadrados en relación a su cantidad de habitantes. Entonces, esto quiere decir que es una ciudad que sube y baja en su comportamiento. Ahora, si hablamos a nivel histórico y vamos relacionando las distintas etapas del mercado inmobiliario, podemos ver una primera etapa a principios del 2000, que fue toda la crisis económica del 2000 al 2002, que, bueno, justamente fue esta crisis económica, hubo una caída de un gobierno nacional, todo esto generó cierres de grandes industrias, comercios, el quiebre de los bancos, lo que fue el famoso corralito financiero en el cual las personas no podían, retirar sus ahorros de los bancos, la falta, justamente esto, la falta de disposición de ahorros, el aumento del desempleo, la emigración. Ustedes son pequeños, pero era una época en donde las colas en las embajadas era algo corriente, y también el incremento de la pobreza. Claramente en este periodo todo lo que estuvo vinculado con la construcción y el mercado inmobiliario estaba paralizado, ¿sí? Luego, a partir del 2003, empieza a experimentarse un rápido crecimiento de la economía que fue motivada por la renta generada del campo. Dado lo que había pasado anteriormente, vinculado a la falta de disposición de ahorros, a la crisis económica, había una gran desconfianza en el sistema financiero. Entonces, también los bancos estaban quebrados, había bajas tasas de interés, la moneda se estaba devaluando. Entonces, el excedente de capital se empezó a volcar en la construcción, ¿sí? A beneficios de la construcción. Y empezó a actuar como un activo financiero, ¿sí? Los bienes inmuebles comenzaron a comportarse como un activo financiero que producían grandes ganancias y además su continua demanda generaba un incremento significativo de los precios. Todo este crecimiento se dio hasta el 2008, que entre el año 2008 y 2009 es donde se intenta sancionar una resolución de retención a las exportaciones de granos y además hubo una gran crisis económica mundial que impactó grandemente, bueno, en Estados Unidos, en España, en varios países de Europa, vinculado al mercado inmobiliario, que de alguna manera desaceleró el mercado acá en Argentina y en Rosario. Sin embargo, esta crisis internacional, por suerte, no generó gran impacto en Argentina, y además esta norma que intentaban aplicar en cuanto a retenciones de exportaciones de granos, recuerden que el campo es uno de los grandes inversores en la industria de la construcción, no se aplicó.
fue una pequeña desaceleración en el mercado lo que hubo en este periodo, ¿sí? El mercado inmobiliario siempre está muy vinculado a las cuestiones económicas y políticas. Durante el año 2010 y 2011 hubo un gran aceleramiento de la inflación. Eso hacía que los bienes inmuebles aumentaran fuertemente y generaba una gran preocupación en el sector. Además, se estableció una norma que decía que las transacciones de compra-venta, es decir, las escrituras, debían realizarse en pesos, ¿sí? Esto es algo muy peculiar de nuestro, porque en general en todos los países siempre las transacciones de compra-venta son en la moneda local. En Brasil son en reales, en Uruguay es en el peso uruguayo, siempre es en la moneda de su país. Nosotros teníamos esta característica de hacerla en dólares, bueno, justamente por esta cuestión de inflación y de cuestiones económicas, pero bueno, acá se intenta especificarlo y esto de alguna manera también genera como alguna cierta decisión del mercado en relación a la compra-venta de propiedades. Bueno, todo este crecimiento que hubo hasta el 2012 hubo créditos importantes para los sectores medios. Generalmente la vivienda era una modalidad de, digamos, de inversión, de resguardo de capital, pero algo que sucede que es muy importante en el 2012 es que se lanzan los créditos PROC, que de alguna manera eran créditos muy accesibles para la clase media, tenían 6 líneas dentro del lote propio son 3 líneas, sin terreno son otras 2, y luego de desarrollo urbanístico. Fue un programa de gran impacto en nuestra ciudad y en el país, y a la vez a nivel provincial se genera lo que es la Secretaría de Estado de Hábitat, que es un organismo muy interesante, porque también trabaja el acceso al suelo y a la vivienda, no solamente para los sectores, sino que incluye a la clase media. Y acá esta secretaría, que es muy interesante, lanza el programa Mi Tierra, Mi Casa, que era un programa de terrenos urbanizados, ¿sí? Terrenos con servicios, para lo cual luego las personas, dos programas se podían combinar. Uno podía acceder al terreno a través de Mi Tierra, Mi Casa, y luego con otro crédito Procrear, en la línea de construcción, podía construir su vivienda, ¿sí? Algo también destacable de Mi Tierra, Mi Casa es que no generaba especulación inmobiliaria, porque al ser el Estado el propietario de las tierras, el que las loteaba y el que las vendía, era el que le ponía el precio, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque algo que sí tuvo de debilidad el Procrear fue que tuvo un gran acceso al crédito, las personas querían adquirir un terreno con infraestructuras y servicios bien localizados. El mercado, de alguna manera, por esta demanda de estos créditos, aumentaba los precios. Entonces esto concluía en que las personas busquen terrenos en las periferias de las ciudades y hasta a veces en la periferia de la periferia. Muchas veces encontraban terrenos en Funes, en Roldán, en Ibarlucea, en distintas localidades, que son la periferia de Rosario, pero a la vez, dentro de esas localidades, no eran en las zonas más urbanas, sino que eran más en las afueras, ¿sí? A partir del 2016 hay una liberación del régimen cambiario y también una devaluación del dólar en un 60%, que incrementó de nuevo, digamos, el valor de las propiedades en una porción similar. Algo que hay que aclarar es que si bien las propiedades en las escrituras comienzan a aparecer en pesos, en los años se establecen dólares, ¿sí? Entonces, si hay una devaluación, esto quiere decir que va a aumentar la propiedad. También acá aparecen los créditos hipotecarios Banco Nación, que no tuvieron mucho desarrollo, y los créditos UVA, que sí han tenido
gran importancia hasta el 2018, porque eran créditos que se actualizaban por una unidad de valor, que era la unidad UVA, que se vinculaba con la inflación, y como a partir de septiembre del 2018 hubo una gran inflación, el dólar pasó de 20 y pico a 40 y pico y los salarios no se incrementaron a la par de la inflación hasta la actualidad, eso hizo que se genere una imposibilidad de pagarlos, porque estos créditos se iban actualizando justamente con la inflación en un valor que los salarios no podían alcanzar y les era imposible pagarlos. ¿Qué pasó con la industria de la construcción? ¿Sí? Bueno, como dijimos al comienzo, la industria de la intensa en Rosario en los años de postconvertibilidad, o sea, del 2003 en adelante, y a lo largo del periodo el volumen construido tuvo distintas variaciones que se ven reflejadas en estos cambios económicos, ¿sí? Vamos a ver una tabla que posteriormente, que van a ver que en los momentos de crisis hubo un gran descenso de la construcción, luego crece desmesuradamente, cuadriplicándose la superficie hasta el 2007, que es otro punto más elevado, y por último empieza a descender en el 2008, ¿sí? Son los primeros 10 años, este tratamiento que se hizo en base a anuncios del diario La Capital, y van a ver que la cantidad de permisos no coincide siempre con la superficie, cantidades de superficie. Esto quiere decir que porque haya muchos permisos no quiere decir que son los años que más se construyó. Lo que uno siempre tiene que revisar son las superficies alcanzadas. Entonces vamos a ver esta tabla que tenemos los años, tenemos diferenciado entre obra nueva y amplia cantidad de permisos y cantidad de superficie, ¿sí? Van a ver justamente que en el 2007 es el año de mayor construcción, ¿sí? Ahora, bien, vamos a ver cómo fue la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué se ofrece en el mercado y qué es lo que se demanda? La oferta en sí siempre fue abundante, primero por el estancamiento que tuvo el sector y luego con la reactivación por el incremento de inmuebles, resultaba la creciente actividad de la construcción en Rosario, ¿sí? Todo esto vinculado a la falta de créditos viables hasta el 2012. En relación a la demanda, esta creció también, digamos, del mismo modo, dado que se elige como un lugar de vivienda, pero además, los que les comentaba al comienzo, por esta desconfianza, empresas, grupos, también lo han elegido como un resguardo de inversión de capital y también como una inversión. Y en este sentido, cuando hablamos de resguardo de inversión, es cuando, por ejemplo, alguien compra, vende, alquila, ¿sí? Hace algún tipo de transacción inmobiliaria. Ahora, cuando estamos hablando de resguardo de capital, esto tiene que ver con tener una otorga a destinar los ahorros en el mercado inmobiliario, ¿sí? Que no necesariamente busca algo a cambio, estar desocupada, o tal vez la pueda alquilar o pueda tener a la venta, pero principalmente puede estar desocupada. Y en Rosario hay varias noticias que han dicho que había 80.000 departamentos desocupados. Bueno, eso se refiere a la ciudad y son datos que tienen que ver con el censo. Pero en particular en la ciudad, la cantidad de departamentos desocupados son 23.719, que fue el censo del 2010, en los cuales son los departamentos que estaban desocupados al momento del censo, ¿sí? Que no había nadie que respondió a la persona que iba a censar. Por lo cual no son datos muy ciertos. Si uno realmente quisiera saber cuál es la cantidad de departamentos desocupados, tendría que basarse en datos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, ver los consumos de luz u otro servicio, ¿sí? Que así se hace en otros países de avanzada. Bueno, acá hay una imagen, una tabla que muestra la cantidad
por años de transacciones de compra-ventas, que son, digamos, el resultado entre la oferta y la demanda, que son las escrituras, que son las que van mostrando la dinámica del sector, siempre son posteriores al crecimiento, porque esto se ve más representado en lo que es la construcción de edificios. Un edificio lleva a realizarse 2 años, 3. Una vez que está finalizado se hace recién la escritura. Por eso van a ver que empieza a incrementarse a partir del 2004, 2005, ¿sí? Ahora, dentro de este mercado inmobiliario no hay un único mercado, sino que se encuentra fraccionado en diferentes submercados, y esto se identifican de acuerdo a los usos, por lo cual tenemos un submercado residencial, otro comercial, otro industrial, ¿sí? De hecho, hay inmobiliarias específicas que se encargan de cada uno de estos mercados. Por ejemplo, hay inmobiliarias que solamente trabajan en el mercado industrial, como Servadaloni, o hay inmobiliarias que solo trabajan en el mercado residencial de barrios abiertos y barrios cerrados, que hay muchísimos de este tipo de desarrollos en las áreas de la metropolitana. Entonces, recordemos que cada tipo de mercado tiene que ver con su uso, ¿sí? Y a la vez, la comercialización que se va dando es variada. No va a ser igual en cada uno de estos mercados. Generalmente en los departamentos pequeños es alta porque hay una gran demanda. Las casas tienen otro ritmo, depende mucho de qué tipo de edificaciones son, del tipo de urbanización, del barrio donde se asientan. Y las transacciones de galpones y locales comerciales poseen características propias, ¿sí? Estos mercados no funcionan aisladamente, sino que se articulan entre sí, tanto en la relación a los agentes que actúan en ello, como a los productos, habiendo muchos casos en un mismo predio distintas actividades. Es decir, que se pueden superponer. Vamos a empezar con el mercado residencial, que como les decía, hasta el 2012 estuvo orientado a los sectores de mayores ingresos, sectores altos y medios, o sea, los sectores que no necesitaban financiamiento. El crecimiento se dio básicamente en 2 sentidos, hacia las afueras, que es cuando hablamos de un crecimiento horizontal, algunos lo llaman subvención, que son las urbanizaciones cerradas, los barrios abiertos, barrios cerrados, que se dan hacia el noroeste de la ciudad, todo lo que es Funes, Roldán, bueno, Fisherton, donde están todos estos barrios nuevos, Hostal de Sol, San Eduardo, Funes Hill, etcétera. Y se van dando desde el noroeste, oeste, hacia la periferia y hacia el área metropolitana rosarina, que son áreas que en un principio habían sido elegidas como de fin de semana, pero hoy son seleccionadas como áreas de residencia permanente también. Después hubo otra orientación de crecimiento hacia el interior de la ciudad, que algunos le llaman densificación vertical, que es un regreso a la ciudad construida, en la cual se construyó una gran cantidad de edificios y torres de alta gama, ubicados principalmente entre los bulevares del centro, es decir, entre Oroño, Pellegrini y El Río, y también lo que es Puerto Norte, que es el nuevo barrio, la nueva centralidad de la ciudad. En relación al mercado comercial, Rosario mantiene una fuerte identidad comercial, su centro tradicional sigue siendo muy importante. Asimismo empiezan a aparecer centros en distintos barrios también, y aparecen, bueno, en estos barrios, principalmente en calles comerciales, como ser en Echesortu, Alberdi, Fisherton, zona sur con calle San Martín, Echesortu con calle Mendoza, y a la vez empiezan a aparecer los que son los grandes centros comerciales, el Shopping Alto Rosario, el Portal y el Fisherton Plaza, ¿sí? Que son hechos significativos que la ciudad de tipos de emprendimientos. Por último, es el mercado industrial, que también el crecimiento de la economía a partir del 2003 tuvo
una gran demanda de espacios industriales. Asimismo, los predios existentes se encontraban obsoletos, por lo cual la Municipalidad de Rosario implementó el PRODESI, ¿sí?, que es el Programa de Desarrollo de Suelo Industrial Rosario 2018, que es un documento muy interesante que lo pueden bajar de internet también, en donde básicamente lo que hace es proponer el reordenamiento en las áreas que son compatibles con los usos que tiene y la creación de suelo industrial o de servicio en las áreas donde es necesario un traslado hacia la periferia, ¿sí? Entonces tiene dos políticas, una política de consolidación y otra política de traslado hacia la periferia, de traslado y de creación de suelo industrial. Genera 3 plataformas industriales, que son la complementaria al mercado de Fisherton, Oeste, que Uriburu Oeste es el Parque Empresarial Rosario, y el corredor industrial Oviedo Lagos. Además de estas plataformas, también va consolidando corredores industriales y distintas áreas que ya existían, ¿sí? Los precios de los establecimientos industriales generalmente son más bajos que cualquier otro tipo de mercado, justamente porque se dan en zonas más periféricas. En sí, cuando hablamos de precios, el mercado comercial siempre tiene los precios más caros, alquilar un local o comprar un local siempre va a ser con un valor superior a una vivienda, luego vienen los precios, digamos, de las viviendas en lo que tiene que ver al valor del suelo, y por último, el mercado industrial. Bueno, ya para ustedes es ver cuáles son las principales variables que forman los precios de suelos, ¿sí? Y esto se relaciona con ciertos atributos externos a las características propias de una unidad que pueden modificar notablemente su valor. Vamos a ver cuáles de ellos son los principales. En primer lugar, los factores generales de la economía, lo estamos viviendo, la inflación, la devaluación, modificaciones en los impuestos. Hoy también hay factores que tienen que ver con la salubridad, lo que es la pandemia, el aislamiento, la imposibilidad de algunos comerciantes de poder trabajar. Esto obviamente va a afectar el precio. También los salarios medios y la disponibilidad de financiamiento, ¿sí? Los niveles de ingresos, el poder adquisitivo, la disponibilidad real de créditos con tasas de interés bajas y requisitos viables. La localización y la accesibilidad, ¿sí? No es lo mismo. La localización tiene que ver dónde está ubicado un terreno. No es lo mismo un terreno en el centro que en un barrio periférico. Y la accesibilidad es cómo podemos ingresar a ese terreno, ¿sí? No es lo mismo un terreno sobre la avenida Pellegrini que sobre una calle interna o sobre una calle de tierra, ¿sí? La normativa de uso se vincula con la reta potencial, que quiere decir qué es lo que podemos construir. Y la normativa tiene que ver con los indicadores urbanísticos, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuáles son los usos permitidos? ¿Cuál es el factor de ocupación de suelo? No es lo mismo poder construir planta baja y un piso que planta baja y 3 pisos o planta baja y 10 pisos, o no es lo mismo un uso comercial que un uso residencial. Entonces, esto va generando mayor o menor valor a la tierra y a la propiedad. La disponibilidad de infraestructuras y servicios. Estos datos más importantes en la periferia, porque ya en el centro están garantizados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las redes de agua, luz, gas, desagües locales, pluviales, servicios de transporte, servicios de internet, seguridad, recolección de residuos, ¿sí? Parece algo más que obvio, pero en Rosario hay zonas, hay barrios de la periferia que aún no tienen la totalidad de las infraestructuras, principalmente. La cercanía de algún elemento positivo o negativo, ¿sí? A ver, elementos que pueden generar mayor o menor valor, ¿sí? Por ejemplo, elementos positivos es cuando estamos hablando de espacios abiertos, por ejemplo, el parque, el río, un centro comercial. Esto le va a generar un mayor valor a la vivienda. No es lo mismo vivir frente al río, sobre un parque, que en una calle que esté frente a un cementerio, frente a un asentamiento irregular, frente a una fábrica. Eso van a ser elementos negativos. Otro elemento que es muy importante es la escasez
relativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una restricción de la oferta, es decir, pocos terrenos. Cuando hay pocas unidades, esto incrementa el valor del suelo. Por ejemplo, un desarrollador está buscando un terreno en el centro para construir un edificio, ese terreno va a ser caro porque ya quedan pocos terrenos en el centro. Ahora, si ese desarrollador lo quiere buscar en un barrio más alejado, seguramente el valor del precio va a ser menor. Por último, un factor que es muy importante y que no está tan estudiado es el capital simbólico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del capital simbólico? Nos referimos a algo más bien subjetivo, a una cuestión que tiene que ver con vínculos sociales, a una cuestión de pertenencia de un determinado grupo social en la elección de alguna zona y en la disponibilidad que tienen de pagar más por vivir en un determinado barrio, por pertenecer a un determinado grupo social, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires hay gente que paga más por vivir en Palermo porque es un barrio que está de moda, porque da un cierto nivel cultural, por ejemplo, que vivir en el barrio del Abasto. Y son barrios que tienen los mismos servicios, las mismas conexiones. O en Rosario, hay veces que es más caro vivir en Pichincha que vivir en el centro o en el barrio de Lourdes, por esta cuestión de un capital simbólico, ¿sí? Bueno, acá hay algunos relevamientos que yo hice de precios, de terrenos, de viviendas y departamentos. Son precios por metro cuadrados y son precios promedios de zonas intermedias. No son ni los barrios más caros ni los barrios más económicos, ¿sí? Y son en base a una vivienda estándar, ¿está? Acá lo importante es que lo que vamos a ver es cómo va incrementándose el valor del suelo y de las propiedades a partir del 2003 hasta el 2016, y van a ver que el metro cuadrado de la vivienda siempre es menor al metro cuadrado de un departamento. Y de hecho, cuanto menor es la superficie de un departamento, mayor va a ser el valor del metro cuadrado, porque tienen que comprender costos de infraestructuras del departamento, por ejemplo, costos de ascensores, costos de estructura y demás. Entonces siempre el precio, cuanto menor es la unidad, más caro va a ser el metro cuadrado. Bueno, ahora dentro de este crecimiento del mercado inmobiliario empiezan a aparecer los famosos grandes proyectos urbanos. ¿Y qué son los grandes proyectos urbanos? Hay una gran diversidad de estudios en América Latina que lo definen como cualquier intervención pública o privada de gran escala que pueden comprender tanto un conjunto residencial, comercial, como la transformación de un centro histórico o la construcción de una infraestructura de transporte. Lungo es un autor latinoamericano que trabaja mucho este tema de los grandes proyectos urbanos. Y él lo que dice es que estos proyectos tienen características claves. Por ejemplo, que preparan a la ciudad para su vocación futura, que deben ser factibles y estratégicos. No se puede plantear proyectos urbanos que no sean factibles. Entonces hay que entender y hacer un diagnóstico del lugar. Por eso nosotros en el trabajo primero empezamos con un diagnóstico y luego vamos a hacer esta propuesta de gran proyecto urbano, ¿sí? Se debe apoyar en las características del lugar, no puede ser un plato volador que se inserta en el territorio, que no se vincula con las características edilicias de ese lugar. Debe contar con una conducción fuerte durante toda su ejecución. Exige múltiples actores, entre ellos los privados. Cada uno tiene sus intereses y hay que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en Puerto Norte, que es un gran proyecto urbano, tenemos el Estado Nacional, que son los dueños de terrenos de la DIF, el Estado Municipal, que es el que hace el plan especial, los distintos propietarios, tanto locales como no locales, los vecinos de los barrios, que tienen también sus reclamos, el asentamiento irregular. Bueno,
todos ellos se tienen que poner de acuerdo en base a este proyecto. O intentar, digamos, que el organismo que lo planifique genere acuerdos en esto. También precisa una propuesta especial, pero no solamente hay que tener en cuenta lo espacial, sino que hay que entender aspectos claves de la economía y también de cuestiones culturales, cuestiones ambientales, cuestiones sociales, ¿sí? Por más que nosotros hagamos una propuesta proyectual, física, hoy por hoy tenemos que ir interdisciplinaria, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de transformaciones, distintos tipos de grandes proyectos que tienen que ver con la recuperación de centros históricos, por ejemplo, acá lo que fue Pichincha o San Telmo en Buenos Aires. Otros tienen que ver con la construcción de sistemas de transporte públicos masivos, las grandes terminales de transporte, hoy el aeropuerto, por ejemplo. Otros se vinculan con la reutilización de antiguas zonas, por ejemplo, zonas industriales, militares, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una zona que era militar, el Batallón 121, una reutilización de esta zona, o todo lo que fue la reconversión de la costa, que eran zonas ferroviarias y portuarias e industriales. Hoy por hoy son zonas recreativas, de espacios verdes. Otros tienen que ver con la rehabilitación de grandes áreas de vivienda degradadas. Bueno, ahora está justamente habiendo en la Secretaría de Estado de Hábitat también la recuperación de los FONAVIS, de todos los espacios abiertos, de sus fachadas. Y por último, hay otros tipos de tienen que ver con la construcción de zonas, de nuevas zonas turísticas o recreativas, ¿sí? A esta diversidad se agregan la definición de la escala y la multiplicidad de actores presentes que caracterizan este tipo de proyectos urbanos. Bueno, lo que yo les comentaba, esta multiplicidad de actores va a tener sus distintos intereses, sus distintas miradas, y ahí está la habilidad del ente planificador en dar todos estos intereses, ¿sí?